La clase pasada hicimos un acercamiento a las dos formas de estados que se están disputando la continuidad política en Chile. Como ustedes ven en esta tabla de acá, la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura, que fue reformada en el año 2005, pero que su base es la del año 1980, propone el Estado subsidiario. ¿Alguien podría más o menos plantearme lo que es el Estado subsidiario, según lo que vimos en la clase pasada? El Estado subsidiario es un Estado que promueve el libre mercado, es decir, que no interviene en la economía del país. Este Estado privilegia la privatización y debilita sus funciones como Estado. La Fernanda lo resume de buena forma. El Estado, cuando hablamos de un Estado subsidiario, se resta de realizar muchas acciones, sobre todo acciones económicas. ¿Cómo va a lograr el bienestar? Porque recordemos que el Estado tiene como principio fundamental el bien común. ¿Cómo va a generar el bienestar el Estado? Subsidiando, por ejemplo, pagando dinero a privados para que realicen actividades económicas. Por otro lado, está la propuesta constitucional de este año, del año 2022, que propone algo completamente distinto, que es el Estado social y democrático de derecho. ¿Alguien podría explicar qué es el Estado social y democrático de derecho? En el caso de los derechos, como dice la palabra, socializando con la persona. Tú dijiste una palabra importante, el concepto de sociedad. Hay una perspectiva colectiva, no necesariamente individual. Y esa sociedad se sustenta, se construye en base a derechos. Por lo tanto, el Estado se va a obligar a establecer y consolidar esos derechos. Entonces, por un lado tenemos el Estado que se resta de realizar actividades, que es el Estado subsidiario, y luego tenemos el otro Estado, que es el Estado que decide involucrarse en muchas actividades. ¿Para qué? Para resguardar estos derechos. Son dos perspectivas distintas de Estado. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando les pregunté qué cosa era Soprole? Sociedad. Bien, Sociedad Productora de Leche. Hablamos de IANSA. Industria Azucarera Nacional. LAN. De los aviones. Línea Aérea Nacional. De hecho, LAN Chile fue una empresa hasta hace muy poquito que pertenecía a Piñera. Piñera fue el dueño de LAN Chile por unos años. ¿Cuál es el punto? En este periodo hay empresas que son del Estado. Hoy día, ¿qué empresas tiene el Estado? Ya, el Banco Estado. Las AFP son del Estado. ¿De quién son las AFP? De privados. Codelco. Codelco es una empresa del Estado, pero si ustedes se fijan, las empresas del Estado de hoy son pocas y en casos muy particulares. Por ejemplo, el cobre. Claro, el cobre es la principal riqueza de Chile, pero hoy día no existe una empresa de leche del Estado, no existe una empresa de teléfonos del Estado. En Chile llegó a haber una empresa de autos que se llamaba El Yagán, era el auto chileno, y eso se realizaba mientras había un estado de bienestar. Pasó el tiempo, llegó la tiranía militar y en ese periodo se escribe una nueva constitución en el año 1980 y se borra esto. En este periodo hay una idea central que la población tiene en su cabeza, la idea del bienestar. Cuando yo crezco en una escuela y entiendo que vivo en un estado de bienestar, crezco, entiendo que tengo algo que se llaman derechos y que el Estado debe defenderlos, la única forma de cambiarme ese chip de la cabeza, como lo demuestra la historia, es a través de un acto violento. A través de una dictadura militar. ¿Por qué? Porque si hubiesen llegado y no hubiesen dicho, oiga usted, ¿sabe qué? Ya no va a tener derecho a la educación. Ahora eso va a ser un negocio. Ya no va a tener derecho al agua. Eso ahora va a ser un negocio. Oiga, ¿sabe que su salud ya no va a ser un derecho? Ahora va a ser un negocio. Era muy difícil que las personas aceptaran un modelo de ese tipo. La única forma de aceptarlo fue a través de un acto violento, una tiranía militar. Yo genero un shock y después de ese shock puedo implementar cualquier modelo porque la población está en shock.
Compro y vendo salud, compro y vendo educación, compro y vendo agua, compro y vendo tierras, compro y vendo casas. Es decir, el mercado prima. En el mercado las cosas se consiguen con dinero. Tercer elemento, el Estado desaparece. El Estado no tiene ninguna acción económica, ninguna. Solamente va a actuar cuando las empresas privadas no puedan o no quieran. ¿Cuándo una empresa privada no puede o no quiere? Cuando no ganan suficiente dinero. Y ahí cuando pasa un problema así, deberían dar un subsidio. Si ustedes leen la Constitución del 80, los derechos son principalmente asociados al individuo. Y aquí está el individualismo que ha calado en nuestra sociedad. ¿En qué supuestamente vamos a vivir si se cambia o se acepta este proyecto del año 2022? Primero se cambia la forma de Estado. Y esto es lo importante. Economía social de mercado. Es decir, sigue siendo capitalista, pero va el Estado a retornar a este modelo, similar a este modelo. De hecho, el Estado social y democrático de derecho podría considerarse sinónimo de Estado de bienestar. Esta Constitución tiene algo que esta Constitución no tiene. Aquí se identifican muchos sujetos de derechos. Aparecen por primera vez en la historia los niños y las niñas y los adolescentes como sujetos. Durante las vacaciones de invierno fui con mi hermana al sur. Hubo una fiesta considerablemente grande y habían dos niños. Estaban jugando, creo que a la pinta, y uno botó al otro sin querer. Y llegó el papá de ese niño y lo comenzó a golpear porque el otro niño dijo que él lo había botado con querer. Y yo opino que esto sería considerar al niño no como un sujeto, porque los sujetos tienen derechos. Y ese niño, al ser un sujeto, tiene el derecho a no ser agredido y a tener su salud intacta. El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantivas, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Todos los estudiantes del tercero medio consideramos que los animales son parte de nuestra familia, por lo tanto son más que cosas, son seres sintientes. La propuesta de nueva constitución reconoce a los animales como seres sintientes.